explicar cómo los factores extrínsecos pueden afectar a la decisión de linaje. Entonces, les decía que se puede tratar de entender esta influencia de los factores externos en la decisión de linaje mediante 3 modelos, si ustedes quieren. Entonces, básicamente haría referencia a una primera posibilidad. Entonces, dentro de esta primera posibilidad, hace referencia a que las células troncales hematopoyéticas al menos tienen 2 potenciales de linaje. Es decir, que una célula troncal al menos tiene 2 probabilidades de diferenciación, 2 potenciales. Es decir, que puede dar lugar a 2 tipos de células diferentes. Entonces, en este caso, teniendo esas 2 probabilidades de diferenciación, van a recibir señales de diferenciación o señales externas que serían diferentes unas de otras y responden de acuerdo al linaje especificado en la señal. Entonces, acá vamos a tener que esta célula, que sería una célula troncal hematopoyética, podría tener al menos dos probabilidades de diferenciarse. Es decir, que esta célula tendría una probabilidad A, y esta también una probabilidad A, y una probabilidad B de diferenciación. Porque decimos que tiene 2 posibilidades o 2 probables potenciales de diferenciación. Y que en este caso la señal externa o la célula se va a diferenciar de acuerdo a la información especificada en la señal externa. Responden de acuerdo a esa señal, responden al linaje que está especificado en la señal. Entonces, estas células teniendo estas 2 probabilidades podrían dar lugar a la formación de células que en este caso podría ser A, y en este caso de acá podría ser B. Es decir, que la señal externa influye sobre esta célula y entonces la célula se diferencia al linaje que viene especificado en la señal. Es decir, que esta señal externa le indicó a esta célula que debe diferenciarse hacia una célula A. Y en esta célula, teniendo esas mismas probabilidades, esta señal externa influyó y le indicó que el linaje al cual debe dirigirse es a la célula B. ¿Está claro? En otras palabras, la célula responde de acuerdo al linaje especificado en la señal externa. Luego después tendríamos una segunda probabilidad. Entonces, en este caso, vamos a ver que a partir de esta célula, que tiene esas 2 probabilidades de diferenciación hacia A o hacia B, va a dar lugar a la formación de una célula o de un linaje dependiendo de una señal interna. ¿Sí me entiende? Acá la célula se va a diferenciar de acuerdo a la señal interna.
Entonces tendríamos esas posibilidades. A ver, ¿cómo les dije? Disculpen, ¿cómo les dije? Que esa señal se va a dar la información dependiendo de la señal interna de la segunda. Entonces, en este caso vamos a ver que la adquisición de linaje ocurre independiente de la señal extrínseca. Es decir, que esta señal que acá influenciaba no tiene nada que ver con la decisión de linaje en este caso, porque es independiente de la señal extrínseca o externa, si ustedes quieren. Entonces, acá vamos a ver que esta célula podría dar lugar a dos tipos de células, una A y otra B. De igual forma, acá podría ser a una A y una B. Y entonces, podríamos tener en este caso una señal A y en este caso una señal B, que es intrínseca, que es propia del tejido hematopoyético, que no tiene, que es independiente de la señal extrínseca. Y entonces, como esta recibe esta información para que se diferencie a una señal, a una célula A, porque tiene la señal A, entonces se va a formar una célula A, y entonces la célula B ya no existe. En este caso recibe la señal B, entonces va a dar lugar a la formación de una célula B, pero la célula A ya no existe. Entonces está respondiendo a un linaje que está especificado intrínsecamente en el tejido hematopoyético y la señal extrínseca no tiene nada que ver con la diferenciación. Pero en este caso, las señales extrínsecas son fundamentales para la supervivencia, son fundamentales también para la proliferación y luego después para la apoptosis celular, que hace referencia a esta célula B que ya acá no existe y la célula A que no existe por influencia de la señal A en este caso y de la señal B en el otro caso. Entonces, siempre estas señales extrínsecas van a influenciar sobre esta decisión de linaje porque permiten la supervivencia, la proliferación y la apoptosis celular de células comprometidas. Entonces, a eso haría referencia esto de el segundo mecanismo en donde la señal es propia del tejido hematopoyético y las señales externas tienen que ver con la supervivencia, la proliferación y la apoptosis de acuerdo a la señal intrínseca. Entonces, acá tendríamos apoptosis celular. ¿Sí saben lo que es la apoptosis, no? ¿Conocen lo que es la apoptosis, el término apoptosis? Tiene que ver con Es la la muerte. muerte de la célula naturalmente. Es la muerte celular programada. ¿Ya? Y luego después tendríamos un tercer modelo que haría referencia a una combinación de los dos anteriores, en donde se van a dar una serie de probabilidades. Entonces, en este caso, por ejemplo, la célula troncal hematopoyética pluripotencial, lo que haría es generar células multipotenciales, las cuales son influenciadas por factores externos para comprometer el linaje, para proliferar, para madurar, sobre células ya comprometidas. Entonces, podría ser más o menos así.
tendríamos células pluripotenciales con probabilidad A, B, C o D de diferenciación, ya no solamente de dos probabilidades. Y entonces, mediante las señales adecuadas, podría dar lugar a un tipo de estas células. A con probabilidad A o B. O bien con probabilidad C y con probabilidad D. Y entonces, si esta misma célula, así como estuvo acá con la señal A y con la señal pero en el caso anterior con la señal A y con la señal B, entonces podría dar lugar a una célula A y a una célula B. Y esta de forma directa a una célula C y a una célula D. Acá lo que me estoy saltando es que en el caso anterior pusimos A y B, y acá daba a una A y acá daba, en este caso daba a una B. Y aquí ya no existía B y acá no existía A. Acá simplemente me estoy saltando todo este paso y estoy dando como resultado el A de acá y el B de acá. Una A y una B. Entonces, en este caso, hablaríamos de que todas estas probabilidades estarían influenciadas por las señales especificadas, por el linaje especificado en la señal. Acá tendríamos una señal A, una señal B, una señal D, perdón, C, y una señal D. Y de esa forma es como se compromete el linaje celular.